Hey, buenas tardes. Por favor, me confirman si me escuchan bien antes de iniciar, por favor. Sí, 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 se le escucha bien. correcto. Ok, bueno, de nuevo, buenas tardes. Para algunos de los que están acá, no sé si algunos estuvieron en el otro curso que yo di, bueno, la charla específicamente, no curso sobre inteligencia artificial, y para los que no, bueno, voy a presentarme y hablar un poco de mí primero. Bueno, yo soy egresado de la Escuela de Informática, de Ingeniería en Sistemas. Salí hace algunos años. Tengo más de 12 años de trabajar en el área de ingeniería de software en diferentes industrias. Em, Actualmente estoy especializándome en el área de, bueno, alta gerencia o CTO en el MIT. Para los que conocen el MIT, bueno, es una entidad una institución académica de mucho renombre a nivel mundial, ¿verdad? Que tiene mucho impacto en relativamente todo lo que hacemos a lo largo de nuestra carrera. Siempre vamos a ver el MIT en alguna parte, en algún algoritmo, en alguna licencia, en algún programa, etcétera. Y parte de lo que me he especializado es esta parte de inteligencia artificial. Y bueno, hoy vengo acá a compartir un poco de ese conocimiento con ustedes a través de este curso. La idea hoy es eh, hacer una introducción, comentarles de qué se trata, de ver qué temas es los que vamos a abarcar, cuál es la metodología en el sentido si va a ser algo más práctico, si va a ser algo más teórico y, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en el curso? Y durante la sesión, si tienen alguna pregunta o algo, adelante, ¿verdad? Puede ser por medio del chat, ahí nada más si pediría la ayuda tal vez al profe Mayit o alguien que no hay problema que me interrumpen, ya que al estar hablando no voy a estar tan atento al chat, ¿verdad? Pero de igual manera, si gustan intervenir hablando, ¿verdad? Pues adelante, no hay ningún problema. Em, ¿Me confirman de nuevo, por favor, si ven la presentación? Sí, sí se está viendo. Ok, bueno, inteligencia artificial tiene muchas ramas, tiene muchas tecnologías en sí, ¿verdad? Lo que vamos a hablar y lo que nos vamos a enfocar en este curso es cómo la inteligencia artificial nos ayuda en la toma de decisiones, y esta toma de decisiones las hacemos basadas en basado en los datos. Solo para darles un poco de background o de contexto, ¿verdad? Hoy en día, como vivimos en ese boom de inteligencia artificial en todo lado, vemos inclusive empresas que tal vez, o tecnologías que no nos imaginábamos que tenían inteligencia artificial detrás, pues para todo la solución es inteligencia artificial, o eso es lo que nos dicen, y no necesariamente, ¿verdad? Y eso es algo que todos debemos entender, tanto si estamos en el área técnica, como si no, como si solo lo usamos como una herramienta para mejorar nuestros procesos, para aprender. Es importante saber que el uso correcto, la aplicación o las aplicaciones de la inteligencia artificial son cosas que tenemos que medir y entender para realmente obtener valor a partir de ese concepto, de esa metodología. Entonces, aprendizaje automático o machine learning, como prefieran, en inglés o en español. De experiencia, pues les puedo decir que en nuestra área el inglés es muy predominante en todo, más sin embargo es importante aprender en nuestra lengua nativa, en español, cómo se dicen las cosas, porque está comprobado que se aprende mejor a partir de nuestra lengua materna, ¿verdad? Más sin embargo, es importante conocer esos conceptos en inglés, ¿verdad? Entonces, vamos a proseguir. ¿Por qué estamos aquí? Bueno,
como mencionaba anteriormente, bueno, muchos de ustedes están de acá por la colaboración del profe Majid, porque estamos todos interesados en inteligencia artificial, en saber qué es y saber cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial para crear algo, para hacer algo, para solucionar un problema. Estamos aquí también para generar un impacto, ¿verdad? En nuestro país, en el mundo, a través de conocimiento. Al final, aprender cosas nuevas siempre va a conllevar resultados positivos porque vamos a poder entender mejor las cosas, entender mejor el mundo. Voy a moverme nada más un poquito al siguiente slide. Voy a hablarles de los contenidos que vamos a ver a través de los diferentes módulos, a través de las sesiones durante todo el curso. Entonces, pues acá vamos a tener un poco de texto, pero yo voy a intentar de explicarlo y resumirlo para que no sea tan aburrido. Y al final vamos a hablar un poco de una pincelada del curso también para que vean por dónde va el asunto, ¿verdad? Y espero que sea algo que les llame mucho la atención. Por ahí me parece que hay una pregunta, ¿será? ¿No? Son los links, ¿cierto? Ok, seguimos. Ok, el primer módulo, lo que vamos a conversar es Machine Learning o aprendizaje automático. Ahora vamos a entender las diferentes fases o las diferentes etapas que conllevan el Machine Learning, donde empezamos a entender los datos, donde generamos predicciones, donde vamos a tomar decisiones a partir de esos datos o de esos resultados que obtuvimos en la predicción. Y luego la inferencia causal, que eso es, bueno, realmente los resultados que yo obtuve me solucionan el problema o me comprueban los hallazgos que yo tuve. Entonces, eso es lo que vamos a abarcar en el primer módulo, probablemente en las primeras sesiones. Ese módulo comprende todo el curso, ¿verdad? Es como un resumen, como un overview de lo que vamos a ver. Luego vamos a seguir hablando específicamente en cada uno de ellos. ¿Verdad? Vamos a empezar con la parte de comprensión de datos, entender por qué los datos son importantes, por qué la clasificación de datos es importante, cómo visualizamos esos datos. Luego vamos a pasar a un concepto que probablemente sea muy nuevo para algunos o tal vez algunos lo conozcan, que es regresión, ¿verdad? Y es donde se construye un modelo, se construye una forma de entender los datos a partir del pasado, ¿verdad? Donde se utilizan mecanismos de estadística y probabilidad. Eso era algo que también les iba a mencionar ya que yo también, pues en la carrera, yo sé que se lleva bastante matemática y se lleva probabilidad estadística, dependiendo del nivel en que estén en la carrera. Se los digo de una, es muy importante, más no es requerido al 100% porque ya existen metodologías que lo hacen, ¿verdad? Pero si hay alguien que quiere profundizar, si hay alguien que quiere hacer investigación y desarrollo o crear algo nuevo, ¿verdad? Generar invención, es importante fortalecer las bases matemáticas, todo lo que es ecuaciones lineales, eh, todo lo que es probabilidad estadística, las funciones de cálculo de, por ejemplo, la media o la desviación estándar, etcétera. Todo eso son cosas que vamos a ver más a futuro, pero que tienen que ver con cada una de las partes del Machine Learning. Disculpe, Emilio, yo creo que ese es el momento que se detecta que la calidad del sonido es como está empeorando, algo así. O sea, para ser grabado y después ver y escuchar. Se siente, se escucha, pero se está empeorando. Mayet, pero yo lo escucho bien a él, por ¿Usted aquello. escucha bien? Yo también, profe. Sí, yo igual lo escucho bien.
Ok, entonces seguimos. Escuchan bien ahí. Sí, sí. Debe haber algún problema por ahí, pero mínimo, tal vez, profe. Ok, igual cualquier cosa voy a intentar subir un poco el tono nada más para aquello, pero todo bien. Entonces, si pasé la clasificación. Este es un muy importante proceso y es uno que tal vez es más familiar para todos, todas. Em, es muy simple, ¿verdad? Es clasificar datos en diferentes categorías o diferentes dominios y entender cómo esos datos se, se relacionan entre sí, por sus atributos, por sus relaciones con otros dominios externos, por su comportamiento, por sus resultados. Y en este módulo abarcaríamos todo eso. Estaríamos hablando exactamente de técnicas, metodologías, cómo realizar esa clasificación de una manera correcta. Redes neuronales, esto es algo que probablemente hayan escuchado también y por su nombre es algo que llama mucho la atención. ¿Ah? Es como, al menos cuando yo conocí el concepto, solo el nombre llama mucho la atención, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ellas, vamos a ver cómo es que nos generan beneficio a través del Machine Learning y para qué es que se utilizan, cómo es que ayudan a generar un resultado que yo pueda utilizar para tomar una decisión. Luego, vamos a hablar de un poco más la parte de toma de decisiones. Esto se refiere más al ámbito empresarial o inclusive al ámbito humano a la hora de tomar decisiones basadas en datos y cómo es que la inteligencia artificial, y en este caso el machine learning, nos ayuda a identificar cómo tomar una decisión. Las aplicaciones, aquí viene siendo lo mismo, más que acá es donde ya lo estamos, donde lo usaríamos, donde empezaríamos a generar nuestros propios modelos de toma de decisiones, ejemplos donde podemos ver, en este caso, bueno, y hablan de un inventario y de Bitcoin, pero esos son los ejemplos que vamos a ver, pero es algo muy grande donde podemos hablar en recomendaciones de retail, de venta, donde podemos hablar de los gustos de comida de las personas, donde podemos inclusive para el área académica, inclusive generar decisiones a la hora de incluir un tema, ¿verdad? Por ejemplo, incluir un tema en un examen o en un proyecto, o determinar si es viable hacer un proyecto o un examen para un curso, cosas de ese tipo, ¿verdad? Ya lo que es la aplicación como tal de la toma de decisiones. Y la inferencia causal, que viene siendo un método de validación, ¿verdad? Donde tenemos resultados, donde hay hallazgos, y lo que nos interesa es validar que esos hallazgos corroboran que el modelo predictivo que hicimos tiene un valor de incertidumbre muy bajo, ¿verdad? Y que es algo que realmente nos genera mucha confianza, valor de confianza a la hora de utilizar ese mecanismo o em, para decirlo técnicamente, ese algoritmo, ese modelo, ¿verdad? Ese modelo predictivo para tomar una decisión importante, ¿verdad? Y que no sea simplemente que se generó y realmente no es tan fiable. Ok, antes de iniciar acá, solo quería agregar la parte de la metodología que quizás en este momento tengan algunas dudas, inclusive recibí una pregunta por correo que si se necesitaba programar, el enfoque que yo estoy haciendo realmente no es necesario, más sin embargo, si saben programar, en este caso que la mayoría, imagino, son estudiantes de la carrera,
pues va a ser un valor agregado muy grande, porque la idea es generar pues asignaciones o validaciones en cada módulo, donde va a haber una opción teórica y práctica para poder, por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde no necesariamente se tiene que llegar a la implementación de un modelo o de un ejercicio programativamente hablando, o sea, programarlo, ¿verdad? Generar el algoritmo como tal, sino que se puede generar una solución de una manera visual, llámese escrita, llámese diagrama de flujo, diagrama del tipo que considere que puede demostrar su solución, ¿verdad? Entonces, está abierto para aquellas personas que también que no tienen ningún conocimiento de programación, ¿verdad? Pero para los que quieren programar, tampoco espero que se hueven, para decirlo lotico, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios y van a haber oportunidades de investigación y de crear y aprender realmente cómo es que funciona en la parte técnica. Entonces, por ese lado, todo bien, ¿verdad? Para que no piensen que no vamos a codear tampoco. ¿Qué es Machine Learning? Bueno, hay definiciones de definiciones. Desde el punto de vista del usuario final, el Machine Learning o aprendizaje automático es un mecanismo, ¿verdad? Es un mecanismo que me permite generar una predicción a partir de datos históricos o a partir de datos que yo sé que son datos validados, ¿verdad? No es lo mismo tener un montón de datos que no tienen sentido a tener datos que están, como se dice en el gremio, jurados, validados, verificados, datos que, por ejemplo, para dar un ejemplo real, la Pozuelo, por ejemplo, que tienen los procesos de producción para sus galletas, sus productos o volados pinos, ¿verdad? Pues tienen en su línea de producción cuántos productos de X o Y categoría sacan por día, cuántos salieron defectuosos, ¿verdad? Entonces todo eso se guarda en una base de datos o se guarda en un registro específico en la máquina o de manufactura, y eso luego se procesa, ¿verdad? Y se cura, o sea, se filtra, se categoriza, se estructura veámoslo visualmente en una hoja de cálculo, Excel o de Google Sheets, donde a partir de eso, como usuario final, simplemente pretendemos obtener un output, un resultado que me diga, bueno, la estimación de las ventas o de los productos defectuosos es tal para, no sé, para el siguiente Q, para los siguientes 6 meses, para el siguiente año, o tal vez las fallas más comunes son tales, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del usuario final, eso es lo que es Machine Learning. Un mecanismo para predecir, para buscar un resultado de negocios o solucionar un problema. Ahora, desde el punto de vista intelectual o técnico, en este caso, si lo vemos desde las ciencias de la computación, ¿verdad? El Machine Learning es un modelo, un algoritmo, un programa, ¿no? Que a partir de cálculos matemáticos y estadística, y obteniendo como input o como entrada datos curados, genera como salida, ¿no? Un modelo predictivo, un resultado de una predicción que pretende solucionar problemas. Al final, si vemos las palabras, son las mismas, nada más que si le explicamos a alguien no técnico de la segunda forma, puede que no entienda lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero al final, el Machine Learning busca eso, ¿verdad? Busca predecir
Antes de pasar al siguiente slide, ¿verdad? Como les mencionaba antes, la clase de hoy es una introducción y todo lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda sobre eso, igual puede preguntar. Esto que vamos a ver ahorita es la pincelada del curso para que vean cómo lo que es lo que vamos a empezar a trabajar y para quedar listos para la segunda clase, ¿verdad? Ok, acá tenemos un cuadro comparativo o una tabla comparativa entre Machine Learning y la estadística. ¿Por qué la estadística es importante y por qué se le compara? Porque en este caso vamos a ver dónde es que el uso del Machine Learning viene a ser útil dentro de las industrias, dentro del trabajo, dentro de cualquier ámbito que se puedan imaginar. Las decisiones basadas en datos aplican en Machine Learning porque el Machine Learning por sí solo, como les mencionaba anteriormente, utiliza estadística. Y la estadística por sí sola utiliza decisiones basadas en datos. Y todo lo que se ve en el curso, por ejemplo, de probabilidad estadística o en la vida real, cuando, por ejemplo, realizan los censos en el gobierno, al final los datos que genera ese censo, la idea es utilizarlos para tomar decisiones. Y en ese caso es estadística pura porque no estamos utilizando Machine Learning para generar para tomar una decisión. Nada más estamos utilizando lo que nos generan las diferentes fórmulas, ¿verdad? Y modelos existentes de estadística. Predicciones o decisiones. Aquí es donde la estadística no nos puede solucionar como tal, como estadística pura. Aquí es donde tenemos que tomar el Machine Learning para generar predicciones con diferentes mecanismos o algoritmos, como queramos ver. Patrones, reconocimiento de patrones, es algo también de Machine Learning, aprendizaje automático. Las ciencias de la computación, que es donde viene todo lo que son cálculos, la parte de cálculo matemático al fin y al cabo, y la generación de funciones de cualquier tipo, logarítmico, lineales, cuadráticas, y muchas otras más que nos van a generar, ¿verdad? Machine Learning. Y el aprendizaje modelo aplica para ambos porque uno es un conjunto del otro, ¿verdad? Estadística, como les mencionaba, y luego voy a seguir mencionando, es parte del Machine Learning. Entonces, a la hora de generar un modelo de aprendizaje, empezamos desde la base, empezamos desde la estadística, empezamos desde cosas como calcular la media, como calcular la desviación estándar, calcular los percentiles, etcétera. Y eso es lo que utiliza al final el Machine Learning para generar sus resultados. Entonces, esta tabla inclusive se puede ampliar incluyendo la parte matemática, pero eso es como lo más esencial. Ahora, esto nos devuelve un concepto muy básico que, si no me equivoco, se ve en programación 1 o inclusive en fundamentos de informática, que no sé si todavía es parte del plan de estudios o ya les cambiaron el nombre. La caja negra. La caja negra es un concepto, no solo se utiliza en sistemas o software, en general en cualquier tipo de sistema o en muchos otros conceptos se utiliza, ¿verdad? Entonces el Machine Learning a grandes rasgos se entiende como una entrada que generamos y realmente hasta cierto punto el usuario no sabe qué es lo que pasó y obtuvo un resultado, porque de cualquier forma, o cualquiera de las metodologías, cualquiera de los mecanismos que utilicemos, que vamos a aprender más adelante, realmente no vamos a saber cuál fue el camino que siguió el programa, ¿verdad? Para generarnos ese output. Entonces el Machine Learning se vuelve
en una caja negra, en un black box. Ahí tal vez pueda generar un poco de dudas, porque tal vez se pregunten, si yo genero un modelo, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente no sé el camino? Bueno, es que el modelo es simplemente una función matemática o varias funciones matemáticas, pero al final el resultado o la decisión es algo que se toma de una forma automática. Por eso es que se llama Machine Learning. El mismo proceso donde vamos iterando sobre una función, donde una función y vamos incrementando algún coeficiente o algún valor que hace que cambie la salida, eso es algo que no está bajo el control del usuario, el control de la persona que creó el modelo, el desarrollador. Los Data Management Systems, o en español, los sistemas de gestión de datos. Esto es muy importante que lo entiendan, es muy importante conocer cómo es que funciona de punto a punto, de inicio a fin, ¿verdad? Y que no es solo, como mencionaba antes, tener un Excel con un montón de datos, sino que es algo que va más allá. En este diagrama podemos ver cómo iniciamos desde los datos. En este caso, los datos simplemente son datos, ¿verdad? Números, valores, eh, textos, colores, imágenes, todo lo que sea considerado tipos de datos, ¿verdad? Acá podemos ver cómo se muestra un sensor, pero para decirlo de una manera más sencilla, estamos hablando de cualquier instrumento que permita la recolección de datos, ¿verdad? Acá hablamos del Fitbit y del punto de venta, un sistema de punto de venta de un restaurante, de una tienda, ¿verdad? Donde se reciben órdenes, se ingresan los datos del cliente, se ingresan los productos que compró, número de orden, precios, etcétera. Ahí podemos hablar de más cosas, por ejemplo, la hoja que estábamos llenando antes para escribirnos para este curso, ¿verdad? Para el registro de asistencia, las matrículas, etcétera. Son innumerables las fuentes de información que hay, datos. Luego todo eso va a caer a un sistema de storage, de almacenamiento, a un sistema de bases de datos. Acá lo que se listan es diferentes bases de datos, Oracle, Microsoft IBM, ¿verdad? Donde simplemente se va a almacenar los datos tal y cual el aplicativo o la aplicación o el programa o el sistema lo tiene definido. Y aquí es donde hay mucho cambio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no es lo mismo el sistema administrativo que tiene, por así se lo vamos a ver, en una empresa, no es lo mismo el sistema que tiene recursos humanos que el sistema nuevo que trajeron, que compraron a una empresa extranjera que funciona para la parte de manejo de inventarios o de bodegas. Y así podemos tener muchos sistemas, ¿verdad? Diferentes. Entonces, la estructura, el modelo, el diseño de la base de datos, cómo se guardan los datos, los diferentes campos que tienen los datos, sí o sí van a ser diferentes, ¿verdad? Claro que las organizaciones y los que tenemos pues la responsabilidad de intentar que eso sea lo más consistente posible o lo más consistente e integral, siempre hay que intentar hacer eso, pero la mayoría de veces es muy alto, digamos, más del 90% de veces, todos esos datos vienen con diferentes estructuras, ¿verdad? Entonces acá es donde tenemos la necesidad de un sistema de procesamiento de datos, que ahí lo ven muy simple, pero para eso hay todo un curso, ¿verdad? Y hay un montón de pasos que implican la recolección de los datos, que implican la validación, que implican la clasificación de los datos, que implican la validación, como les estaba diciendo, y estructurarlos en una base única, que en inglés se conoce como the single base of truth, ¿verdad?
single source, perdón, single source of truth o la única fuente de la verdad. Al final es centralizar todos los datos en un solo lugar, pero estos datos no es que los vamos a utilizar en los aplicativos, ¿verdad? Vamos a consumirlos de las fuentes de base de datos, los vamos a curar, los vamos a procesar y los vamos a dejar listos para que se tomen decisiones a partir de esos datos. O sea, podemos tener millones de registros, pero que todos cumplen con una misma estructura. O sea, si lo vemos como una base de datos relacional o una hoja de cálculo donde tenemos columnas y tenemos filas, ¿verdad? Esencialmente estamos hablando de que todas las columnas o todos los campos van a ser los mismos, ¿verdad? Porque consolidamos de diferentes lugares y todo lo trajimos a un solo lugar y los valores que tengan son los valores que me van a ayudar a determinar a tomar una decisión, que es lo último a lo que llegamos en este proceso de Data Management System que vemos acá. Las 4 fases del Machine Learning. Ok, acá es un poco repetitivo, pero la idea es que vamos a verlo de igual forma a lo largo de todo el curso. Es entender que el Machine Learning pasa por estos 4 fases, ¿verdad? Principalmente, y todas estas 4 fases las vamos a ver con detalle en el curso, ¿verdad? Entender que la parte de comprender los datos, de entender los datos, de saber que los datos sean válidos. Luego, la parte de predicciones, donde, como les mencionaba anteriormente, vamos a trabajar en la regresión, en la clasificación, en las redes neuronales. La toma de decisiones sin certeza absoluta o sin absoluta certeza. Acá es donde se sientan bases, cimientos, y luego, a partir de eso, se generan aplicaciones de Machine Learning para tomar decisiones, ¿verdad? Y la última fase, que es la parte de inferencia causal, que es donde podemos realizar la validación, ¿verdad? Corroborar que lo que obtuvimos realmente es un modelo predictivo exitoso. Machine Learning y digamos que la inteligencia artificial en general, pero la Machine Learning tiene 2 componentes muy importantes que vamos a desarrollar en la primera parte del curso. Vamos a empezar a trabajar en la parte de ciencia y luego la parte de entender cómo se utiliza, ¿verdad? Sería la parte componente de arte, ¿verdad? Como se dice acá, la ciencia es la que me ayuda a hacer las consultas, poder segmentar, a poder clasificar, a visualizar los datos, en cualquier forma de visualización que podamos imaginar. Y el arte es muy orientado a entender cómo yo, por ejemplo, como una persona que toma decisiones en una empresa, como una persona que toma decisiones en general, puedo preguntarle a ese grupo de datos o a esa base de datos algo que me va a generar valor a las decisiones que yo vaya a tomar, ¿verdad? O las que mencionaba anteriormente, que son innumerables, ¿verdad? Háblese de ventas, háblese de estrategias de mercadeo. Esto se usa mucho mercadeo, donde se determinan cuáles productos se venden más en un sector, una región, cuáles productos realmente no se venden para determinar que no los vamos a enviar más a esa locación, ¿verdad? O inclusive para ver un cliente específicamente qué cosas compra para poder yo generarle una recomendación de producto que está asociado o que se relaciona a las cosas que compró, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el Machine Learning. Okay, acá traigo, antes de enseñarles esos 2 recursos para un poco romper el hielo, ¿hay alguna pregunta, algún comentario?
Ok. Ok, creo que me avisan si creo que tengo que compartir de nuevo. Entonces, nada más un segundo. Share. Ok, yo les voy a compartir este link de igual manera. Acá lo que quiero que vean, me avisan si están viendo el sitio del Universal Leverage. Sí, sí, soy. Ok, acá lo que hay son diferentes ejemplos, porque uno de los retos más grandes que existe en el Machine Learning es en poder imitar el comportamiento humano. Acá hay varios ejemplos de situaciones de cómo intentan imitar comportamientos de diferentes, para hacer esto acá, de diferentes tipos de cosas en general. Acá, bueno, acá lo que está imitando, ¿verdad? Desde trauma a curar, a ver, lo más interesante. Hay varios, si no me equivoco, a veces los cambian, pero la idea es ver cómo imitan los movimientos humanos, el comportamiento humano o inclusive la naturaleza por medio de los movimientos. Y todo eso es a través de aprendizaje visual, ¿verdad? A través de aprendizaje que se tiene de datos que son meramente visuales y que pues se procesan en diferentes funciones y se determina, en este caso, cuál es el movimiento que tiene que hacer el elemento visual, ¿verdad? En este caso, bueno, esas figuras que vemos ahí, donde imitan, aquí pueden ver, este es donde están imitando los movimientos de personas, ¿verdad? Pero son hechos ficticios por inteligencia artificial. Acá también pueden ver otro. Al final, esto es un libro, pero ahí pueden ver unos ejemplos. Voy a ver el otro que tengo por acá, a ver si lo puedo pasar. Un poco más. Ah, ya. Escuchan. Que no quiere compartir, está rebelde. Ok, me dicen, aquí están viendo el video. Ok, esto fue un ejercicio que se hizo donde el elemento que está acá, ¿verdad? Va a intentar bailar o imitar los movimientos de la persona que está acá bailando, ¿no? Creo que está sin audio. Perdón. Ok. Ok, esencialmente, ahí como vieron, videos, realmente un video corto. Eso es un ejercicio que se hizo en el MIT, donde se trata de imitar, ¿verdad? Los movimientos del humano, en este caso que está bailando. Normalmente el aprendizaje que se da acá es que a partir de los modelos, cada iteración, el
la inteligencia artificial, ¿verdad? Va a ir aprendiendo, o el modelo va aprendiendo más y se va haciendo más, más justo a lo que esperamos, o más cercano a imitar el comportamiento humano, o lo que buscamos imitar o predecir. Bueno, creo que hoy, vamos a ver para acá. Acá, bueno, las referencias, como les mencionaba el profe Mayid, ¿verdad? Vamos a compartirles un draft, ¿verdad? Un borrador que tenemos tenemos que ajustarlo, revisarlo entre él y yo, la carta al estudiante, ¿verdad? Pero todo va a estar en donde se les comunicó que va a estar, ¿verdad? Google Drive y los recursos. Igualmente, yo me voy a estar comunicando por WhatsApp, por correo. Cualquier duda, comentario se pueden comunicar ahí mismo en el grupo, o me escriben directamente, no hay ningún problema, ya sea por WhatsApp o por correo. Librerías que vamos a trabajar para los que quieran entrar en la parte programativa. Bueno, ahí que mencionaron antes el Python, sí, probablemente vamos a trabajar en Python y también en Node.js. Y hay diferentes librerías más que andan por ahí. Hay algunas interesantes que yo les voy a estar compartiendo, que van a estar en la bibliografía, también en las referencias bibliográficas. No sé si tienen algún comentario extra. Creo que hoy, por ser la clase introductoria, sería todo. Realmente no sé que las 2 horas estoy muy cansado, entonces y darles una pincelada de lo que vamos a trabajar, y ya poco a poco les vamos dando más forma al curso, ¿verdad? Con todos los ejercicios y demás que se viene adelante. Entonces, Profe, sí, esta presentación también nos la van a subir al Drive. sí, yo puedo Ok. compartirla.